Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy nos embarcaremos en un emocionante viaje al antiguo mundo de Egipto para aprender sobre la mujer más grande que gobernó imperios. Pónganse cómodos, porque la historia de esta increíble mujer es realmente cautivadora. La última reina del antiguo Egipto, su figura es símbolo belleza y un mito romántico. Detrás de los velos de oro y los perfumes exóticos había una mente brillante, estratega implacable, políglota refinada y una política nata. Mientras el mundo temblaba ante el poder de Roma, Cleopatra se alzó como la única capaz de desafiarla desde las orillas del Nilo. Su vida fue mucho más que un romance con César o Marco Antonio. Fue un juego de poder, inteligencia y audacia, un drama real entre imperios, coronas y traiciones. Ella no solo gobernó un reino, luchó por salvar una civilización. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, una ciudad que en su época era como el centro del mundo, llena de conocimiento, cultura y sabiduría. Ella venía de la dinastía tolemaica, una familia con raíces griegas, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno. Aunque gobernaban Egipto, ni siquiera hablaban egipcio, hablaban griego y se veían a sí mismos como reyes extranjeros en una tierra antigua. Pero Cleopatra fue distinta. No siguió las reglas de su familia, aprendió a hablar egipcio, se interesó por la cultura de su pueblo y buscó acercarse a él como ninguna otra reina antes. Desde joven fue muy inteligente, estudió filosofía, matemáticas, literatura, política y hablaba al menos 7 idiomas, entre ellos hebreo, árabe y latín. Cuando tenía apenas 18 años, Cleopatra se convirtió en reina junto a su hermano Ptolomeo XIII, que era casi un niño. Por tradición, tenían que casarse y gobernar juntos. Sí, así eran las cosas en esa época. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los problemas. Cleopatra quería el poder para ella sola, y eso no le gustó nada a los consejeros de su hermano. El resultado, la echaron de Alejandría. Sin trono, sin aliados y con todo en su contra, Cleopatra sabía que tenía que hacer una jugada arriesgada, y vaya que lo hizo. En el año 48 a.C. las aguas del Mediterráneo traen consigo la tensión de una guerra civil romana. El poderoso Julio César, vencedor en múltiples batallas, llega a las costas de Egipto, no como conquistador, sino persiguiendo a su enemigo político más peligroso, Pompeyo el Grande. Pompeyo, derrotado en la batalla de Farsalia, busca refugio en Alejandría, esperando que el joven faraón Ptolomeo XIII, o más bien sus ministros, le ofrezcan hospitalidad y protección. Pero la corte egipcia tiene otros planes. Temiendo enemistarse con César y creyendo que podrían ganarse tenerlo a su favor, los consejeros de Ptolomeo deciden actuar antes de su llegada. Le quitan la vida brutalmente a Pompeyo apenas pisa tierra egipcia. Le cortan la cabeza y se la envían como regalo a César. Lo que pretendía ser una jugada estratégica se convierte en un grave error. Cuando César recibe la cabeza de su antiguo aliado y rival, no siente alivio, sino indignación profunda. A pesar de haber sido enemigos, Pompeyo era parte de la grandeza de Roma, su yerno, su igual en el pasado. Lo que hicieron en Egipto no fue justicia, fue una traición deshonrosa. Julio César, furioso y decepcionado, ordena castigar a los responsables. Mientras tanto, Cleopatra, que había sido expulsada de Alejandría, decidió jugarse el todo por el todo para recuperar su trono. ¿Cómo lo hizo? Se coló en el palacio de César, escondida dentro de una alfombra, que fue desenrollada justo frente a él. Esa escena quedó para la historia. César quedó impresionado por su inteligencia, su presencia y su audacia. A partir de ahí, formaron una alianza política y también romántica. Juntos, derrotaron a Ptolomeo XIII, que murió en batalla. Cleopatra recuperó el trono, esta vez compartiéndolo con otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV, aunque en realidad ella era quien mandaba. Poco después, tuvo un hijo con César, Cesarión, a quien presentó como el verdadero heredero al trono egipcio. En el año 46, Cleopatra viajó a Roma con su hijo Cesarión, y al principio la recibieron con todos los honores, pero también con mucho chisme. ¿La razón? Julio César ya estaba casado, y no todos estaban contentos. Había traicionado a Roma por una reina extranjera. Era casi como su pareja oficial. El escándalo no tardó en explotar. El Senado romano no veía con buenos ojos a Cleopatra ni a su hijo, que muchos
creían que César quería poner como heredero, pero todo cambió en el 44 cuando Julio César fue asesinado en plena calle, durante los famosos Idus de marzo. Al enterarse, Cleopatra no perdió tiempo, recogió a Cesarión y escapó de Roma rumbo a Egipto, sabiendo que su vida y la de su hijo estaba en peligro. Después del asesinato de César, Roma quedó patas arriba. El poder estaba dividido y uno de los hombres más fuertes del momento era Marco Antonio, un general carismático, valiente y algo impulsivo. En el año 41, Marco Antonio mandó llamar a Cleopatra para pedirle apoyo político y económico. Ella, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de impresionar. Se presentó en su barco, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de perfumes y con un espectáculo digno de una película. El resultado, Marco Antonio cayó rendido, pero no solo fue amor, también era una alianza política. Cleopatra quería proteger Egipto y asegurar el futuro de su hijo Cesarión, y Antonio necesitaba los recursos de Egipto para sus guerras. Se necesitaban y se enamoraron. Vivieron juntos en Alejandría, disfrutaron de lujos, fiestas y momentos intensos. Tuvieron 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Pero en Roma, la relación no cayó nada bien. El otro gran líder romano, Octavio, futuro emperador Augusto, usó ese romance como arma política. Decía que Marco Antonio había traicionado a Roma por una reina extranjera, que incluso querían gobernar el mundo desde Egipto. Al final, el conflicto era imposible de evitar. En el año 31, las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentaron a las de Octavio en la famosa batalla de Actium, cerca de la costa de Grecia. Fue una batalla naval y salió fatal para ellos. Perdieron y tuvieron que huir de vuelta a Egipto, totalmente derrotados. Pero Octavio no los iba a dejar escapar tan fácil. En el año 30 llegó con su ejército y rodeó Alejandría. Entonces ocurrió algo trágico. Marco Antonio recibió una falsa noticia que decía que Cleopatra había muerto. Desesperado, se quitó la vida clavándose su espada. Cuando Cleopatra se enteró de la muerte de Marco Antonio, se encerró en su mausoleo, ese lugar que había mandado construir para su descanso final. Sabía muy bien lo que venía. Octavio no iba a dejarla vivir, ni mucho menos permitir que su hijo Cesarión heredara el trono. Y si había algo que Cleopatra no iba a permitir, era ser llevada como trofeo a Roma, humillada ante una multitud. Así que tomó una decisión drástica: morir con dignidad, como una reina. Según la leyenda, se dejó morder por una cobra, la serpiente sagrada de los faraones. Otros dicen que usó veneno. Lo cierto es que murió a los 39 años, pero su historia, su nombre y su leyenda vivieron para siempre. Con la muerte de Cleopatra, también se apagó la era de los faraones. Egipto dejó de ser un reino independiente y pasó a ser una provincia del Imperio Romano. Por otro lado, Octavio, para asegurarse de que nadie pudiera reclamar el trono, mandó a ejecutar a Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César. Pero Cleopatra no fue borrada de la historia. Al contrario, su vida ha sido contada una y otra vez durante siglos. Fue mucho más que una reina. Fue una estratega brillante, una mujer con poder, pasión y coraje, que se convirtió en símbolo del poder femenino en un mundo de hombres. Los romanos intentaron desprestigiarla, pero su leyenda fue más fuerte. Y así termina la historia de Cleopatra, la última reina de Egipto, un símbolo de poder, belleza e inteligencia, que se atrevió a desafiar imperios, y aunque pasaron más de 2000 años, su historia sigue viva hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de su vida, entre el mito y la historia. Si este episodio te impactó, dale like, comparte y suscríbete para no perderte los próximos secretos del pasado. Un saludo a nuestros suscriptores, en especial a Plantel Cesit 11 el Centenario. ¿De qué personaje quieres que hablemos en el próximo episodio? Déjalo en los comentarios. Tu sugerencia puede ser la próxima gran historia en Perfiles Secretos.